Ok, pues bueno, la clase de hoy es acerca de nuestros pensamientos. Es una clase en la cual nosotros vamos a comprender este, algunas funciones que tienen ellos, pero pues bueno, lo más importante de todo es aprender a distinguir nuestros pensamientos y el efecto que causan en nosotros. Ok, pues bueno, vamos a comenzar con una oración y Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque eres tú el que estás haciendo esto. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida, porque sabemos que solamente a través de tu palabra nosotros somos transformados. Gracias porque tu palabra está escrita en nuestros corazones. Gracias por tu obra en nuestra vida, porque sabemos, precioso Espíritu Santo, que tú eres bueno, sabemos que tú eres nuestro maestro, el que nos enseña, tú eres el que nos guía a toda verdad. Gracias por tu presencia en nuestra vida, precioso Espíritu de Dios, y gracias por llevarnos a niveles mayores. Tu palabra dice que al que te busca, tú le revelas esas cosas ocultas. Tu palabra también dice que nosotros somos transformados en nuestra mente por el poder de tu palabra. Y tu palabra, Señor, es esa palabra que redarguye nuestros corazones, esa palabra que nos enseña, que nos guía, que es una espada de doble filo. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a tener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, a que sean esas palabras que caigan en una tierra fértil y que produzcan fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, nuestros pensamientos, ¿ok? Nuestro versículo clave está en Proverbios 23:7 y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que tal como nosotros pensamos, nosotros somos. Así de sencillo y de fácil es este versículo. Todo lo que nosotros pensamos, igualitito, así somos. Así como son nuestros pensamientos, así somos total y absolutamente. Introducción. La vida se mueve en dirección a los pensamientos que nos dominan. Somos lo que nosotros pensamos. Los pensamientos tienen el poder de cambiar la dirección de nuestra vida. Imagínate qué fuerte. Qué fuerte está esto, el saber y el entender que nuestros pensamientos tienen el poder para cambiar nuestra vida. Entonces, a través de nuestros pensamientos, bueno, se cosechan emociones con base en aquello en lo que nosotros nos estamos enfocando, con base en lo que nosotros les estamos poniendo atención. Entonces, sí, nosotros nos estamos enfocando en cierta cosa, en cierta situación, pues a todo esto le estamos dando poder y todo eso va a ser un reflejo en nuestras emociones. Entonces, esto es un punto importante donde nosotros necesitamos estar conscientes que nuestros pensamientos influyen tremendamente en nuestras emociones. La Biblia enseña que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Esto significa que Él nos permite tener comprensión de Él. O sea, la imagen y la semejanza de Dios con la cual nosotros fuimos creados, esto significa que nosotros tenemos la comprensión de Dios y que su diseño amplio y complejo con el cual Dios nos creó está en nosotros. Ujú. En 1 de Juan 4 del 15 al 16, vamos ahorita a enlazar todo esto. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, mira qué hermoso. Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Aquí hay un punto bien importante. Dios vive en nosotros. Tienes que decirlo, Dios vive en mí y yo vivo en Dios. Vamos a tomarlo en primera persona y vamos a hacer nuestro esta porción de la Biblia porque dice, Dios vive en mí. Y muchas veces nosotros tenemos que estar conscientes de este hermoso, precioso Espíritu de Dios que realmente es el que vive en nosotros. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Muchos de nosotros conocemos y hemos vivido el amor de Dios. Entonces, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Fíjate qué hermoso. Aquí hay algo importante.
para nosotros poner la confianza en alguien o en alguna persona, es necesario nosotros conocerlo. Nosotros confiamos en la gente que conocemos. Cuando nosotros confiamos en Dios, ¿sabes? Cuando nosotros conocemos a Dios, perdón, no confiamos. La palabra correcta es conocemos a Dios. Nosotros podemos confiar en Él plenamente y saber que gracias a su amor que está depositado en nosotros, que Él es fiel en su amor, ¿sabes? Él no falla. Él no falla. Y esto tiene que ver de verdad con lo que nosotros lo conocemos. Esto tiene que ver con el conocimiento hacia la persona de Cristo, hacia la persona de Jesucristo, del Espíritu de Dios, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que nosotros leemos, con la comunión que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que esa confianza vaya en aumento. Y la verdad, yo pensaba en esto y yo dije, wow, cuán maravilloso es nuestro Señor, ¿no? Que a través nosotros de esa confianza, a través de nosotros conocerlo a Él, esa confianza se puede ser como, así como agua en nuestra vida, ¿no? Así puede correr sobre nuestra vida, pero es solamente a través del conocimiento. Nuestra naturaleza humana refleja algunos atributos de Dios. Amamos porque estamos hechos a la imagen de Dios. Imagínate qué hermoso. Yo antes decía, no, Señor, préstame tu amor porque mi amor no me alcanza. Y fíjate qué hermoso. Amamos porque estamos hechos a la imagen de Dios que es amor. Primera de Juan 4:16. Debemos reconocer y hacernos conscientes que Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, como lo dice, ¿no? Nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros en Primera de Juan 4:16. Pero esto es solamente saberlo y conocer que el amor de Dios genera esa confianza en nosotros. Ujú. Somos creados a su imagen y semejanza. Esto es bien importante. Cuando yo estudiaba esto me encantó y fíjate qué hermoso. En Génesis 1, él habla que fuimos creados y hechos a su imagen y semejanza. Hablamos que fuimos creados a la semejanza de Dios. En nosotros existen muchas características, escucha esto, muchas características de Dios y Él nos creó fieles. Imagínate. Él nos creó fieles, sinceros, amables, pacientes, bondadosos, justos, amorosos, esforzados, valientes, sabios, inteligentes, por nombrar algunas cosas, porque son muchas cosas las que vienen en la semejanza de Cristo y de Dios, y la verdad es que no podría decirte todas. Pero imagínate, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros estamos falta de amor, ¿sabes? En la semejanza de Dios, en eso como Él nos creó así. O sea, en estos atributos están distorsionados por causa del pecado. O sea, ¿qué fue lo que distorsionó todo esto? Fue el pecado, que también reside en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, algunas de estas distorsiones no son visibles ni notables a nuestra vida debido al engaño. Pero esto que te estoy diciendo es verdad. O sea, Dios nos creó amables, sinceros, pacientes, fieles, amorosos, esforzados, sabios, imagínate, inteligentes. Todo eso, así fue el diseño de Dios. Originalmente la naturaleza humana era perfecta en virtud de haber sido creada así por Dios. O sea, Dios nos creó perfectos. La Biblia señala que los seres humanos fueron creados buenos en gran manera. Imagínate qué precioso. Esto viene en Génesis 1:31. Dios vio que todo lo había hecho y he aquí que era bueno, muy bueno, dijo. Entonces, pero esta virtud fue estropeada por el pecado de Adán y Eva y posteriormente toda la raza humana cayó víctima de esta naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros no podemos ver todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo la naturaleza pecaminosa que trajo a nuestra vida muchísimas cosas y que prácticamente nosotros, creyendo que Él nos creó así de ese modo, en esa perfección, a veces es necesario saberlo.
Y cuando yo empecé a descubrir todo esto al hacer esta clase, yo decía, wow, Señor, qué maravilloso nos creaste. Y sabes, todo eso existe dentro de nosotros. ¿Y por qué? Porque en nosotros existe una nueva naturaleza. La nueva naturaleza es que el momento en que una persona confía en Cristo, en ese nuevo nacimiento, a través del Espíritu de Dios, recibe la nueva naturaleza en Cristo Jesús. En 2 Corintios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Ya hemos hablado anteriormente de este versículo, pero este versículo viene perfecto a esta clase porque nosotros debemos de comprender algo. Todo lo que te dije hace rato, de cómo Dios nos creó a nosotros y que dijo, es que esto es bueno, yo hice esto bueno, me gusta cómo lo hice, ¿no? Que Él hablando de toda la creación, incluyendo del ser humano. Entonces, esto se perdió a causa del pecado. Pero ¿qué pasa? Llega Cristo, nos da una nueva naturaleza a través de la muerte, a través de la resurrección, y Él promete darnos su espíritu. Y en ese espíritu están contenidas todas estas cosas. Yo quiero decirte algo, no sé qué piensa tu mente de lo que tú eres o de lo que la otra gente es, pero sabes, Dios nos creó de esa manera. Y yo quise empezar esta clase porque ese es el pensamiento de Dios. O sea, el pensamiento de Dios, el cómo Él nos creó, fue bueno. O sea, Él nos creó seres humanos perfectos, seres humanos buenos. Y a consecuencia del pecado, hoy podemos ver lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Nuestra mente fue afectada también por la antigua naturaleza pecaminosa. Por eso es necesario revestirnos de la nueva naturaleza de Cristo que nos dejó por medio del Espíritu Santo. ¿Dónde está nuestra nueva naturaleza? Está en el Espíritu de Dios. ¿Ok? Y ahí es donde nosotros necesitamos buscar, ahí es donde nosotros tenemos, no sé qué nos haga falta, por ejemplo, no sé si es fidelidad, si es amor, si es bondad, lo que sea, está en nosotros por medio del Espíritu de Dios. ¿Ok? Por esta razón, nuestros pensamientos en muchas ocasiones son inclinados a pensar negativamente e incluso lo peor. El mundo dice, piensa mal y acertarás, lo cual es una mentira, porque realmente la batalla de un creyente, o sea, la real batalla de un creyente, de los que creamos en Jesucristo, esa batalla se encuentra en nuestra mente. ¿Ok? Entonces, en Juan 8:14 nos dice, pues ustedes, vamos a escuchar este versículo, se refiere a Satanás, pues ustedes son hijos del Padre, de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de toda mentira. Aquí podemos aprender varias cosas. Como el que tiende a mentir, pues es Satanás. Él, ¿cómo es o sea, realmente por dónde entra la mentira? Por los oídos o por los ojos. ¿Ok? Y los oídos y los ojos pueden ser puertas espirituales que nosotros podemos darle pie para que Él actúe en nuestra vida. Ajá. ¿Cómo él miente? Él miente a través de muchas cosas que hemos creído por años que no son, que son contrarias a la verdad de Dios. O sea, por ejemplo, él dice, ¿no? Él los hizo y dijo, wow, hice una cosa muy buena, los hice súper bien, súper inteligentes, los hice trabajadores, bueno, no sé si trabajadores, pero sí los hice inteligentes, los hice sabios en esas virtudes de Dios. Ujú. Pero muchas veces, conforme va pasando el tiempo, empezamos a recibir cosas como palabras como, por ejemplo, no, es que eres igual a tu padre, ¿no? Es que eres así de enojón que el tío, o eres igual que no sé quién. Y sabes, todas esas comparaciones de un otro modo son mentiras en nuestra vida que nos afectan. Entonces, el propósito de esta clase es detectar todo esto. Detectar, cuántas mentiras hay en nuestra vida que están estropeando, ese propósito en nuestra vida para fluir como realmente Dios nos creó. Porque Dios nos creó
de verdad, a su imagen y semejanza. Y si yo me pudiera estudiar la imagen y la semejanza de Dios, creo que, wow, invertiría muchísimo tiempo, muchísimo conocimiento, muchísimo. Pero mira, lo más importante de esto es que nosotros comparemos cómo Dios nos ha creado y cómo nos vemos nosotros. Y aquí también viene un rollo de identidad, de esa identidad en Cristo que nosotros tenemos. Pero así como esta mentira, porque Satanás actúa a través de la mentira, a través del engaño, a través del no puedes, a través de llenarnos la mente de cosas, de mentiras, de engaños, de cosas que no edifican. Entonces, esa es una de las tácticas de Satanás. Las tácticas de Satanás son las mentiras y el engaño. O sea, ¿cómo nos ataca? El peor ataque que nosotros tenemos como creyentes prácticamente es nuestra manera de pensar y las cosas que se están maquinando en nuestra mente. Entonces, aprendemos que todas las mentiras proceden de él y nuestra mente ha sido engañada. ¿Por qué? Dios nos creó, Dios no nos creó ni iracundos, ni locos, ni gritones, ni histéricos, ni enojones, nada de eso nos creó Dios. Entonces, todo lo contrario realmente no procede de Dios. Y no podemos culpar a Dios por eso. ¿Por qué? Porque eso es la consecuencia del pecado. Entonces, mucha gente actúa así y ni cuenta se dan. De hecho, es que no encuentran nada malo en hacer esto. Bueno, es que es normal que mienta, es normal que distorsione un poco la verdad, o es normal que me diga que soy tonto, o que me diga que soy mensa, no sé. O sea, esto lo ven como normal. Jesús demostró que era Dios por medio de su vida sin pecado. Su vida fue un pilar fundamentado y basado en la verdad. ¿En cuál verdad? La verdad que está escrita en la Biblia. ¿Ok? Entonces, las mentiras es la naturaleza del diablo y eso es lo que usa para llevar a cabo sus planes de destrucción. Por ejemplo, no lo vas a lograr, no puedes hacerlo, no es que mira, la situación en el país está muy difícil, no es que mira, no hay trabajo, todo ese tipo de mentiras. ¿Sabes? Para Dios no existen temporadas. Hay un salmo que dice que no hay temporadas, que pueden venir las lluvias y pueden venir todo y a nosotros nada nos tirará. Él dice que somos esos árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Cuando Él nos está diciendo que somos esos árboles, es que no hay sequía. Y sabemos que la sequía en la palabra de Dios pues significa escasez. Significa desierto, significa que no producimos, pero sabes, para Dios no hay temporadas, para Dios no hay que, ay, mira, para que aprendas, hoy no, mira, no, no, todo lo que nosotros vivimos malo es consecuencia de nuestras decisiones y es consecuencia del pecado, es consecuencia de nuestros descuidos, ¿no? Entonces, nosotros perdón, nosotros a través de saber la verdad es cuando nosotros podemos enfrentar todas estas cosas. Entonces, la mentira es la naturaleza del diablo. Ay, perdón. La mentira es la naturaleza del diablo y es lo que él usa para llevar a cabo sus planes de destrucción, engañándonos con falsas creencias que se han filtrado por siglos. Por ejemplo, ¿no? No, pues que ya es la época del flu, hay que vacunarnos, ¿no? Cuando nosotros, si le hablamos a nuestro cuerpo, a su sistema inmunológico, oye, en el nombre de Jesús, todas mis defensas están como Dios las creó. ¿Y sabes qué es lo que nos pasa? Nos falta hablarle a nuestro cuerpo, hablarle a nuestra mente, hablarnos a nosotros mismos. Y ahorita vamos a ver por qué las afirmaciones son tan importantes en nuestra vida. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Y saben, también de los que creemos. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia y no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Qué significa que ha cegado nuestra mente? Esto en términos espirituales, prácticamente quiere decir que una mente obscurecida, una mente en tinieblas, es esa mente que cuesta trabajo creer, no entender, creer y entender las cosas de Dios. Y quiero tal vez
¿Qué piensas en esto? Muchas veces leemos algo en su palabra y para nosotros es muy difícil creerlo. Para nosotros es muy difícil creer que, por ejemplo, Él nos mandó a poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Pero, ¿sabes? Esta palabra es para todos los que creen en Cristo, porque Él dice claramente que para los que creen todo, o sea, para así como creíste, así vas a recibir. Entonces, esa, esa, esa de que nos ha cegado Satanás la mente va referido a estas cosas, que nosotros no tenemos, muchas veces nos cuesta tanto trabajo entender, pero sobre todo creer en las cosas que Dios ya dejó escritas para nosotros. Y aquí dice, porque no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, Cristo es la imagen exacta de Dios. Entonces, prácticamente todo lo que Jesús dejó aquí escrito es palabra de Dios, viene del Padre. Entonces, aquí también vemos que esto tiene que ver con la incredulidad, con nuestro sistema de creencias. Esta es la razón por la cual los pensamientos negativos están presentes en nuestra vida. Aquí es la batalla real del creyente. Los pensamientos negativos son parte de la naturaleza percaminosa y es nuestra responsabilidad cuidar y guardar nuestra mente. Es importante todas las mañanas orar por nuestra mente. Yo no sé si tú oras por tus pensamientos. Yo no sé si tú oras por esto, pero sabes, nosotros necesitamos orar por nuestra manera de pensar y necesitamos esforzarnos en conocer la palabra de Dios para que a través de su palabra nuestra mente sea cambiada y nuestra vida sea impactada. Entonces, orar y esforzarnos por tener la mente de Cristo. ¿No? Y la mente de Cristo, quiero decirte que también viene incluida en el Espíritu de Dios. O sea, esa mente de recordar todas las cosas perfectamente, esa mente de, no sé, de pensar siempre en todo lo bueno, esa es la mente de Cristo. Es un punto de ataque donde el diablo utiliza nuestra mente para generar engaños. Todas las mentiras que él utiliza comienzan en nuestros pensamientos y nosotros decidimos si lo aceptamos o los llevamos cautivos. Segunda de Corintios 10, a partir del versículo 5, es un versículo poderoso porque este versículo dice que nosotros tenemos el poder y la autoridad sobre nuestros pensamientos, pero este versículo dice que nosotros llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si nosotros estamos pensando mal, pensando en cosas de destrucción, en cosas que nos están trayendo mal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablarle al pensamiento y decirle, pensamiento, te vas cautivo a la obediencia de Cristo. O sea, todo pensamiento en la mañana cuando ores, todo pensamiento negativo se va cautivo a la obediencia de Cristo. Y sabes, tal vez al principio hablas con un pensamiento, le ordenas a un pensamiento y puede durar tal vez 2 segundos. La segunda vez que le hablas 2 minutos, la tercera 2 minutos 40 y así va a ir subiendo. Y va a llegar un momento en que dices, ¿sabes qué? Pensamiento, te vas cautivo a la obediencia de Cristo. Y va a llegar un momento en que en años no te vas a acordar de eso. Y quiero contarte porque yo he hecho esto durante mucho tiempo y esto me ha ayudado a cuidar mi mente. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿en qué estás ocupando tu mente? Porque Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Por qué? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí está, esta indicación está tremenda. Él nos está diciendo, ¿estás pensando en las cosas del mundo? ¿Estás pensando en las cosas de la carne? ¿Estás pensando en los placeres de la carne? Esto te va a llevar a la muerte. Pero estás pensando en las cosas del espíritu, esto te va a traer vida y también te va a traer paz. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Más claro, más claro. Ocuparse de la carne es muerte. Ocuparnos en pensamientos del mundo, en las preocupaciones, en los afanes, todo esto nos trae consecuencias a nuestra vida. Pero el ocuparse de todas las cosas de Dios, en lo que ocuparse de lo que viene escrito en su palabra, esto va a traer vida a nuestra vida prácticamente. Y esto va a traer paz.
Entonces, no podemos experimentar la paz de Dios si constantemente nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, nuestra concentración está en la preocupación, en el afán, en el trabajo, en la enfermedad, en el no alcanza, en me hace falta esto, en las necesidades de los pagos mensuales, por nombrarte algunas cosas. ¿No? Entonces, es importante en qué nosotros nos estamos concentrando, en qué nosotros estamos dirigiendo nuestras meditaciones, porque todos meditamos durante el día y traemos una cosa, por eso, y estamos pensando y pensando todo el tiempo en esto. Por eso, ¿sabes? Es bien importante leer la palabra de Dios en las mañanas, para que tengas una porción de las escrituras y a través de esa porción tú puedes meditar en lo que el Señor te está diciendo en ese día. Porque si no leemos, entonces nos estamos metiendo en el mundo, nos estamos metiendo en el afán, nos estamos metiendo en las deudas, en todo eso, o sea, en todo lo que necesitamos hacer para pagar, para salir, para esto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues prácticamente nosotros estamos generando preocupaciones, ¿ok? Entonces, no se trata de solamente de orar, de pedir paz, Señor, que tu paz venga a mí. A veces es necesario. Yo a veces digo, ¿no? Y te confieso, o sea, Señor, trae paz a mi mente en el nombre de Jesús y le empiezo a hablar a mi mente que tenga esa paz. Y, ¿sabes? La paz de Cristo empieza a fluir en mi mente. Entonces, debemos aprender y esforzarnos y mantener nuestros pensamientos en Dios y en su palabra. En Isaías 26:3 nos dice así: tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Aquí hay una indicación y Él nos está diciendo, para que tengamos paz, es necesario que te concentres en los pensamientos de Él. O sea, hay que concentrarnos en los pensamientos, hay que concentrarnos en lo que Él está hablando su palabra, en lo que Él nos está hablando en este momento. Y sabes, esta es una promesa. Y la promesa dice que Él te va a mantener en perfecta paz. Ajá. Confía siempre en el Señor porque Él es el Dios, es la roca eterna. O sea, aquí ya vimos estas dos condiciones, ¿no? Las emociones obedecen a nuestros pensamientos. Así que si oras por paz y no estás enfocado en las cosas de Dios, es como si corrieras en círculos. O sea, esto está tremendo. Y esto así no funciona. Necesitamos desear las cosas de Dios y pensar en las cosas de Dios. Pensar en las cosas de Dios. Hay un pensamiento malo, reemplázalo por uno de Él. ¿No? Entonces, segunda de Pedro 1:2 nos dice que Dios les da a cada uno más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conseguir más gracia y más paz? Es necesario seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque vas a tener un problema, vas a tener una situación, y en vez de estar pensando en el problema, en la situación, vas a saber lo que dice su palabra. Y en esa confianza, en ese amor de conocerlo, Dios se va a glorificar y por recompensa vas a tener esa paz que ha generado el conocimiento de su palabra. Entonces, la gracia y la paz se multiplican a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle al Señor lo que necesitan y denle gracias de todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán. Esto también es otra indicación. Este versículo es súper escuchado. Pero Él dice, si tú realmente le sueltas las cosas al Señor, si realmente tú le agradeces lo que tienes, lo que Él ha hecho, un corazón agradecido, wow, ¿no? Y eso así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios guarda su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cómo vivimos nosotros en Cristo Jesús? ¿Cómo? Pensando en las cosas del Espíritu, pensando en Él, pensando en todas esas cosas
que Él ha dejado escrita para nosotros, para beneficio de su iglesia. Entonces, conforme mantenemos la mente enfocada en el Señor, la paz de nuestro Dios guardará nuestro corazón, no solamente nuestra mente, sino que también nuestro corazón. Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. O sea, esto es importante. Él nos está pidiendo que nosotros pensemos en estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que va a traer paz en nuestra vida. Esto es lo que va a traer esa confianza de decir, Señor, yo puedo descansar en ti porque yo sé que tú estás en esta situación, ¿no? Entonces, imagínate, si nosotros juntamos lo que es Filipenses 4:8 y lo ponemos con Isaías 26:3, que dice, tú guardas en perfecta paz a todos los que concentran tus pensamientos en Él. Él nos está diciendo, concéntrate en mis cosas, no en las cosas que te están dañando, no en las cosas de este mundo, concéntrate en mis cosas. Y sabes, nosotros necesitamos amar a Dios con nuestra mente. ¿Y cómo amamos a Dios con nuestra mente? Yo recuerdo cuando esta palabra llegó a mi vida, que está escrita en Mateo 22:37-38, y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Ajá. O sea, esto es un mandamiento, no es una opción, no es algo que, oye, mira, te recomiendo que lo hagas. La palabra de Dios nos habla que es un mandamiento. Y amar a Dios con toda nuestra mente es pensar en todas sus cosas. Es pensar en Él, es pensar en su majestad, en su grandeza, en su poder, en todas esas cosas que Él hace, que dices, wow, Señor, gracias, glorificándolo, alabándolo. Eso es amar a Dios con nuestra mente. Entonces hay que proponernos, ¿sabes? Y esforzarnos para poder amar a Dios con nuestra mente. Ok, por naturaleza tendemos siempre a pensar lo malo y enfocarnos en lo negativo. Hay habitaciones en nuestra mente, lo quise expresar así, como si fueran lugares donde nosotros nos podemos ubicar y nos podemos quedar ahí y bien movernos o seguir ahí o bien salir, ¿no? Y a esto le pusimos la habitación del menosprecio y el martirio. Y fíjate qué fácil podemos entrar a este juego. ¿Ok? Muchas personas se centran en estas habitaciones, que es la habitación del dolor y el resentimiento, donde sus pensamientos se ubican en el fracaso, las malas experiencias, las malas acciones, las palabras hirientes, los malos hábitos, los reproches, las malas decisiones, por nombrar algunas. Prácticamente en todo lo pasa, en el pasado, en todo eso doloroso. Por eso Dios nos dice, ¿sabes qué? Olvídate del pasado, deja el pasado, o sea, y esto es que a veces nosotros vivimos una experiencia y nos metemos en nuestra burbuja y empezamos a pensar en todas estas cosas y estas cosas bombardean nuestra mente con pensamientos continuos y empiezan a inundar nuestras emociones. ¿Y sabes? Las emociones son negativas. Y esto puede llegar a extenderse de gran modo, pero hacernos daño no solamente a nosotros, sino también a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, si permanecemos mucho tiempo en este cuarto, nos vamos a deprimir, nos vamos a desilusionar, comenzaremos a insultar, a llenarnos de rencor. Imagínate lo que hacen los pensamientos. Podemos llenarnos de rencor, de amargura, de odio. Ajá. Llegaremos a planear un mejor ataque para el tiempo de la pelea o que nos enfrentemos con esta persona que nos hizo algo. Veremos más y más cosas malas acerca de lo que nosotros estamos concentrados o le estamos dedicando a nuestros pensamientos. ¿Sabes? Nadie es suficientemente importante para que te robe tu paz por medio de tus pensamientos. Y sabes, no podemos permitir eso. Y aquí es donde entra ese versículo de Segunda de Corintios, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y este versículo más adelante también dice, cuando se levanta toda altivez
en contra del conocimiento de Dios. Un versículo más arriba, no más abajo, más arriba dice, cuando se levanta toda esa altivez en contra del conocimiento de Dios. Y sabes, cuando nosotros entramos a estas habitaciones donde nos estamos siendo bombardeados con cosas negativas, nosotros tenemos que poner un alto a esto. ¿Y sabes qué pensamiento? Te vas cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí se genera el odio. Se genera el resentimiento, el rencor, la amargura, y todo esto son destructores en nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que comienza en un pensamiento. Por eso Él nos ha dado la autoridad sobre nuestros pensamientos. Y nosotros tenemos que aprender a usar esa autoridad. ¿Sabes qué pensamiento? O sea, en el nombre de Jesús. No tienes suerte ni parte en mi vida. Te vas cautivo a la obediencia de Cristo. Si nosotros oráramos esto todas las mañanas, ¿sabes? Nuestra mente estaría más dispuesta a amar a nuestro Señor. Entonces, las heridas emocionales infectan nuestro cuerpo. O sea, todo esto que les dije de esta habitación, del menosprecio, todas estas emociones, todos estos pensamientos afectan nuestro cuerpo. Y en estas habitaciones se destruyen los matrimonios, las relaciones personales, las familias, los negocios, ¿no? Se maquilan los divorcios y se cosen los planes malvados. Pasar mucho tiempo en este lugar nos hace daño. Y, ¿sabes? Nos hace más daño a nosotros que a la gente. Nosotros inicialmente somos lo que nos estamos dañando. El daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él dice algo muy importante en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Si nosotros nos estamos alimentando con este tipo de cosas, del que es que mira lo que me hizo, y estamos pensando, nos empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿sabes? Dios nos ha dado tanta autoridad y tanto poder sobre nuestros pensamientos que hay un versículo que dice que en muchas ocasiones Satanás manda dardos, y esos dardos son cosas que vienen a nuestra mente, es algo que viene a nuestra mente que está dando vueltas y vueltas y vueltas y de cierto modo nos está torturando. Y así, en esa autoridad que tenemos en Cristo, o sea, no tienes parte en mi vida, te vas cautivo a la obediencia de Cristo, o sea, no importa, tú tienes la autoridad y eso te va a llevar, de verdad, a tener unas batallas ganadas en el campo de tu mente. Esto está tremendo. Esto es como que la cereza del pastel. Escucha esto, por favor. Yo acabo de descubrir este versículo el viernes y es una cosa tremenda. Proverbios 25:20 dice, cantar canciones alegres a quienes tienen el corazón afligido es como quitarle a alguien un abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. Imagínate, si cantar una canción cuando uno está afligido, es como echarle vinagre a una herida. O sea, ¿qué es cuando nosotros nos estamos torturando en esta habitación con pensamientos tan fuertes? Imagínate qué será. O sea, aquí lo está diciendo claramente. Si cantas canciones alegres a quien tiene un corazón afligido, o sea, al que está triste, y luego a veces solemos, yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo, alguien me hacía algo y por ejemplo, ¿no? Yo cantaba, o terminaba con un novio, no sé, una relación o algo, y había canciones que cantabas, y sabes que todo eso, por ejemplo, ¿no? De esas canciones de que él me mintió y todo ese tipo de cosas que realmente la palabra de Dios, fíjate lo que dice. A quienes tienen el corazón afligido, echarle vinagre a una herida. O sea, es como echarle vinagre a una herida. Ajá. Entonces, no es que la gente nos hace daño. O sea, ¿sabes? La gente no puede dañarnos más de lo que nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Y es nuestra responsabilidad cuidar nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, lo dice su palabra, la gente sufre por falta de conocimiento.
O sea, nosotros sufrimos porque no sabemos la verdad. Por eso quise empezar este estudio con esto, ¿sabes? O sea, cómo nos había creado Dios de esa manera tan perfecta, tan hermosa, con toda su bondad, y todo eso está dentro de nuestro corazón. O sea, pensar de otra manera permite que el espíritu, pensar de otra manera, al permitirle que el Espíritu de Dios, que sea Él el que nos ayude con nuestros pensamientos. Ajá. Entonces, eh, aquí hay una indicación bien importante, es no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, esta es una indicación que Él nos está dando. Esa renovación de nuestra mente tiene que venir hacia la palabra de Dios. Entonces, yo quería compartir esto contigo. Cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el daño que la gente nos está haciendo, cuando nosotros estamos en este cuarto, tal vez pensando mal y haciendo cosas, aquí pasa algo importante. Cuando nosotros nos levantamos y empezamos a afirmarnos en la palabra de Dios, esa afirmación, en nosotros estar hablando la palabra de Dios en esa situación, esa afirmación se vuelve una semilla que produce fruto y transforma y puede transformar nuestra manera de pensar, puede transformar nuestras emociones, pero ¿sabes qué? Con eso trae a nosotros paz. Entonces, si nosotros nos metemos a hacer guerra con la gente, si nosotros permitimos que todo esto, recibirlo o impregne nuestra vida, el resultado va a ser daño a nosotros y nos vamos a estar llenando de tantas cosas, de resentimiento, de amargura, de dolor, de tantas cosas que no son de Dios por causa de la falta de conocimiento, por la falta de decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, precioso Espíritu de Dios, te necesito porque, no puedo con esta situación. Y cuando nosotros le cedemos a Él, a través de la oración, es un cambio de cargas. Pero cuando nosotros estamos orando por eso y estamos pensando y estamos declarando, y por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hay una situación económica y en esta situación económica, ay, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Hay poco trabajo y empieza la preocupación y empiezan todo este tipo de cosas y, ay, Dios mío, y tengo que pagar esto y tengo que pagar el otro y las cuentas y los hijos y la comida y demás. Entonces nos empezamos a llenar de preocupación, nos empezamos a estresar, empezamos a hacer cosas que dices, bueno, ¿cómo salgo de esto? Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a esa semilla que produzca fruto, pero en forma de afirmación? Y por ejemplo, Señor, yo sé que tú eres más grande que esta situación que yo estoy viviendo. Ajá. Yo sé que tu poder se glorifica en mi debilidad. Yo sé, Señor, que tú nos has dado una medida buena, abundante y rebosada. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de la persona que me hizo esto. Señor, ayúdame porque yo sé, precioso, que tú estás conmigo y si tú estás conmigo, ¿quién va a estar en mi contra? Y sabes, todas estas afirmaciones son semillas que van a producir transformación en nuestra vida. Entonces, es necesario que nosotros seamos renovados en nuestra mente, que nuestra mente sea transformada para poder transformar nuestra vida, para poder transformar nuestra vida, pero sabes, como Él lo dice, ¿por qué? Porque su palabra es viva, su palabra es poderosa, su palabra es eficaz, su palabra es más cortante que una espada de dos filos. Y sabes, hay una promesa que dice, que todo en este mundo se tiene que doblar en el nombre de Jesús. Y no importa lo que sea, todo se tiene que doblar ante el nombre que está sobre de todo nombre. Pero si no lo estás pensando, si no lo estás diciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo malas cosas. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esa semilla de vida? Esa semilla de vida, primero nosotros la leemos, la escuchamos, después está en nuestra mente, estamos pensando, llega a nuestro corazón. Y cuando llega a nuestro corazón, esa semilla da fruto.
Y no importa si es una semilla de vida procedente de la palabra de Dios o si es una semilla que te está trayendo menosprecio, que te está trayendo rencor, que te está trayendo odio, que lo que sea que está ya trayendo en tu vida. Pero eso es lo que se ha estado sembrando en el corazón. Por eso es importante que nosotros transformando nuestra manera de pensar, va a transformar lo que nosotros estamos sembrando en nuestra tierra fértil, que es nuestro corazón. Y a través de esa siembra vamos a poder generar cambios en nuestra vida. Efesios 4:23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, aquí vemos cómo Él es quien nos ayuda a transformar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Pero aquí en este versículo Él dice, dejen, permítele al Espíritu de Dios transformar tu mente y tus pensamientos. Efesios 3:19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para entenderlo. Entonces entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Fíjate cómo dice aquí, entonces estarán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ajá. Ay, perdón, me tuve que quitar un lente. Perdón. Ujú. Ay, lo siento. Bueno, entonces, ay, algo pasó. Ay, ok, se cortó aquí en Facebook, pero bueno, ya regresó. Entonces, es necesario, que nosotros le demos permiso al Espíritu de Dios, que le demos este permiso a Él de que Él esté obrando en nuestra vida para que a través de su ayuda nosotros podamos ser más como Él y menos como nosotros. Bueno, pues ahora vamos a orar para terminar nuestra clase, nuestro taller de hoy. Y bueno, Señor, te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, por hablarnos a nosotros, Señor. Gracias, precioso Espíritu. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor, para ser transformados en nuestra mente. Necesitamos tener hambre y sed de justicia, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer para irte a buscar, para que nuestro conocimiento, Señor, ante ti, nuestro conocimiento sobre de ti, Señor, crezca. Sabemos que tú has puesto en nosotros esa sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento, pero que nuestro esfuerzo, Señor, tiene que ser en irte a buscar, en irte a, a ir a estudiar, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por todas las cosas que has hecho, porque sabemos que has hecho una obra perfecta de nosotros, Señor. Te pedimos que tu palabra siempre esté en nuestro corazón viva. Esa semilla, Señor, que dé fruto al 100 por 1. Que todo lo que nosotros hagamos, Señor, que todo lo que nosotros pensemos, Señor, sea para darte gloria y alabanza. Ayúdanos a que nuestros pensamientos sean como los tuyos. Enséñanos a tomar autoridad sobre esas cosas, Señor, negativas que pueden estar en nuestra vida, que nos están alejando de tu propósito. Te doy las gracias, precioso Espíritu de Dios, por cada una de las personas que me escuchan y de las que me escucharán posteriormente. Te doy gracias por todo lo que haces, Señor, porque yo sé que esta información llega a la gente que lo necesita. Gracias por cada familia que me escucha, gracias por cada familia representada en este lugar. Bendícelos, precioso, con toda bendición espiritual, porque sabemos que en esa bendición espiritual es la habilidad, Señor, para nosotros poder hacer todas esas cosas que tú nos has llamado a hacer, pero en excelencia. Gracias por esa bendición, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos de manera sobrenatural. Gracias, Señor, por los dones, por los talentos. Gracias, Señor, porque somos renovados en nuestra mente y creemos que nosotros hemos sido hechos a tu imagen y semejanza. En la bondad de Dios, en el amor, en la misericordia, en los dones, en los talentos, todas esas cosas, Señor, que has puesto en nosotros. Gracias, precioso, por tu obra en nuestra vida. Gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que hiciste, por lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén, amén y amén.